We're still trying to determine what that is. We're consulting with experts. We're trying to understand how we could confirm the identity of this species. Quito denuncian ataques de supuestos seres extraños en el distrito de El Alto Nanay. Extraterrestres, estos señores son... It's all about a piece of video that everyone is calling the jellyfish UFO. Criaturas enigmáticas que han paralizado el corazón y la mente de los científicos. Seres paranormales que desafiarán cualquier credo o religión que profeses. Y algunos monstruos tan peligrosos que te harán sentir inmerso en una pesadilla. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la ciencia se rinde ante lo inexplicable. Pues hoy conocerás el horror y el misterio de estas bestias desconocidas que habitan en el planeta. Número 20. Monstruo del río Hudson. Cuando se trata de bestias desconocidas, para los habitantes de la ciudad de New York solo hay un monstruo que les quita el sueño. Su apodo es Gypsy y su hogar es el río Hudson. En este lugar, a lo largo del tiempo se ha registrado la presencia de una criatura misteriosa con forma de pez gigante que se oculta de la mirada humana en las profundidades, pero emerge cada cierto tiempo para aterrorizar a los navegantes del río. Hasta ahora, la mayoría de los avistamientos carecían de evidencias, pero Joanne Martin, un residente del Valle de Hudson, logró fotografiar a la criatura y publicó su imagen en las redes sociales. En las capturas se puede ver a una criatura de más de 5 metros y un cuerpo oscuro y desafiante que merodea por la superficie del río. La mayoría de las personas no tardaron en aceptar la imagen como legítima, pero no todos estuvieron convencidos de que se tratara de Gypsy. Aún así, meses más tarde, otros testigos lograron avistar a una bestia que se arrastraba por el agua como una serpiente de gran tamaño. Otras fotografías también mostraron una escena similar, pero las autoridades no han aceptado la veracidad de las pruebas. Aún así, en el año 2018, la tecnología de sonar fue utilizada en el río por diferentes investigadores. Con ella lograron ver en las profundidades desde la superficie, y en las pruebas encontraron una misteriosa forma de vida que se movía en el agua. Sin embargo, los expertos aseguraron que se trataba de un esturión anciano, a pesar de que el río lleva más de un siglo sin albergar a ese tipo de animales marinos en sus aguas. Sin duda, el misterio del monstruo del río Hudson sigue sin una respuesta clara, pero la mayoría de las personas están convencidas de que no hace falta más pruebas para saber que esta bestia misteriosa es real. Número 19. Misterioso calamar gigante. Cuando la tripulación del buque de investigación Ocean Explorer se adentró a las aguas del Mar Rojo en el año 2020, lo que menos esperaban era cruzarse en el camino de una bestia extraordinaria nadando a muy poca distancia. Sin embargo, la cámara remota de su vehículo submarino logró detectar la presencia del misterioso animal a unos 850 metros de profundidad, y las imágenes que aparecieron en pantalla los dejaron perplejos. La criatura era un calamar gigante de proporciones bastante intimidantes. Su longitud era superior a la de un humano y su figura parecía emanar peligro. Varios miembros del equipo quedaron fascinados con la bestia, ya que, a pesar de no ser el calamar más grande que se había registrado en el mundo, sí era un espécimen único y muy extraño cuando se trata del Mar Rojo. En estas aguas, las criaturas no son especialmente grandes y a lo largo del tiempo, cada vez que se descubre una bestia de estas dimensiones, es considerada como un monstruo del lugar. Otros zoólogos que tuvieron acceso a las imágenes confirmaron que no se trataba de un calamar colosal, pero definitivamente había algo inquietante en esta criatura. No solo su forma era peculiar, sino que era una criatura rara de la que se tiene un nulo registro en este lugar y abre la pregunta más importante: ¿qué otras bestias podrían estar ocultándose en lugares mucho más profundos? Número 18. Bagre gigante. El Amazonas es un lugar peligroso y repleto de historias oscuras, aunque pocas se pueden comparar con las misteriosas criaturas que, según los nativos de la zona, son fanáticas de la carne humana. Estas devoradoras de hombres son conocidas como bagre de cola roja y se dice que son lo suficientemente grandes como para tragarse a un hombre entero. De hecho, esto es precisamente lo que ha sucedido en el pasado. Los bagres de cola roja son criaturas con ciertos parentescos con las pirañas, aunque su tamaño es considerablemente superior. Miden cerca de 1.4 metros de longitud,
aunque todos los nativos aseguran que los casos verdaderamente peligrosos son los que superan estas medidas. En algunas ocasiones, estos bagres han logrado superar los 1.8 metros y suelen habitar zonas remotas y profundas de los ríos. Se alimentan de otras criaturas para mantener su tamaño y son los primeros en atacar a los humanos cuando se adentran en el agua. Los aldeanos locales han visto con sus propios ojos cómo estos poderosos bagres saltan del agua y atrapan a niños y mujeres. Sus ataques son precisos y rápidos, y lo peor de todo es que, en la mayoría de los casos, no se necesita estar en el agua para ser atacado por ellos. En el año 1975, un grupo de personas se encontraba navegando por el Río Negro cuando fueron brutalmente atacados por una criatura misteriosa. Los testigos vieron cómo esta bestia violenta golpeaba el barco y en medio de estas embestidas logró hacer que el pequeño bote se volcara. A bordo iban 2 niños de 6 años y cuando lograron regresar a la orilla, solo uno de ellos lo había conseguido. Según el relato del pequeño, lo último que vio de su amigo es que estaba siendo devorado por una criatura aterradora. Las historias de este tipo son abundantes en este lugar. Los bagres de cola roja son una de las criaturas más peligrosas del Amazonas, y definitivamente una bestia que solo conocen quienes han tenido la desdicha de cruzarse en su camino. Número 17. El hombre cabra. Existe una bestia desconocida que mantiene aterrorizados a los habitantes de Maryland en Estados Unidos. Su nombre es el hombre cabra, y algunos no saben si denominarlo un monstruo de la naturaleza o un asesino serial que ha llevado sus crímenes demasiado lejos. La escalofriante criatura suele ser descrita como un hombre común con la mitad del cuerpo con forma de cabra. Suele esconderse en los bosques, debajo de los puentes o en cualquier lugar que le brinde un poco de oscuridad para mantenerse oculto mientras espera a su próxima víctima. Los primeros rumores de esta criatura iniciaron en el Centro de Investigación Agrícola del Departamento de los Estados Unidos, en donde se dice se estaban realizando experimentos para fusionar ADN humano con el de los animales en el año 1962. Aparentemente, William Lutsford, uno de los médicos del experimento, trató de fusionar el ADN de uno de sus ayudantes con el de un caprino, dando origen al terrible hombre cabra, el cual logró escapar del laboratorio. A esta criatura se le ha atribuido la responsabilidad de numerosos crímenes. A pocos meses de haberse escapado, se registró el asesinato de 14 excursionistas. Todos ellos mostraban heridas muy peculiares que las autoridades lograron registrar en todos los casos. Por supuesto, con el tiempo, las historias y avistamientos de esta criatura se han multiplicado. En el año 1998, un par de estudiantes universitarios de la Academia de Arte local estaban bebiendo en un lugar público, cuando notaron una figura extraña entre la maleza cercana. Al acercarse descubrieron que se trataba de una bestia escalofriante, aunque prefirieron huir antes de ser atacados. En otra ocasión, las cámaras lograron filmar lo que hasta entonces solo eran leyendas. Fue en medio de un torneo de golf instalado en esta comunidad en el año 2007. Las cámaras de la WRC-TV estaban filmando el evento, cuando algo inquietante comenzó a suceder en las profundidades del bosque. El camarógrafo apenas pudo seguir el movimiento que le indicaban sus compañeros, y al hacerlo, logró captar la figura sombría del hombre cabra. Sin embargo, cuando trató de seguir sus movimientos, la bestia huyó hacia el corazón del bosque. Todos estos avistamientos se cruzan con la cantidad de crímenes de esta bestia, los cuales no solo se reducen a seres humanos. El hombre cabra también ha acabado con numerosas mascotas de los condados de Maryland. Aún así, nadie ha logrado atrapar a la bestia, y las autoridades están completamente desconcertadas con el caso. Número 16. Seres extraños. Las autoridades peruanas recibieron una denuncia bastante peculiar cuando la tribu Iquitu, ubicada en el distrito Alto Nanay, en la selva peruana, denunciaron haber sido atacados por unos seres extraños. Según el relato de Jairo Reategui Ávila, presidente de la comunidad, 2 seres misteriosos han estado irrumpiendo en la zona. Los seres visten completamente de negro, miden 2 metros de altura, y aunque los han acorralado e incluso atacado con armas de caza, los seres desaparecen ante la atenta mirada de los hombres de la tribu. Jairo aseguró haberse cruzado en 2 ocasiones con la criatura e incluso aseguró haberles disparado, pero nada surtió efecto. Los seres se elevan y desaparecen, como si se tratara de extraterrestres con trajes blindados. Los misteriosos seres han atacado a la tribu en varias ocasiones.
Algunas personas fueron ingresadas en la posta médica para curar sus heridas y todos aseguran el mismo relato. Estos seres extraños flotan por el aire, llevan máscaras largas y tienen ojos amarillos. Las autoridades acudieron a la zona para tratar de llegar al fondo del caso. Sus principales hipótesis están relacionadas con bandas del crimen organizado que se han establecido en la selva, aunque esta respuesta no parece convencer a los miembros de la tribu Iquitu. Curiosamente, en una localidad no muy distante de esta comunidad, se registraron ataques a 3 adolescentes. Todos presentaban heridas producidas por láseres y los jóvenes aseguraron que estos habían caído desde el cielo. Otros habitantes de la zona aseguraron haber detectado extraños objetos voladores merodeando por los alrededores. Algunos investigadores creen que estos no son hechos aislados, sino que todos están conectados con estos misteriosos seres extraños, aunque nadie sabe explicar por qué están tan interesados en atacar a las personas de este territorio. Número 15. Monstruo del río Támesis. En las redes sociales, cada cierto tiempo aparece un fenómeno inexplicable, y recientemente se viralizó uno que definitivamente ha inquietado a muchas personas. Se trata de la presencia de una misteriosa bestia desconocida, la cual han bautizado como el bebé de Godzilla, aunque la mayoría se refiere a él simplemente como el monstruo del río Támesis. Ubicado en la ciudad de Londres, el Támesis es uno de los ríos más emblemáticos del país y un lugar repleto de historias inquietantes. No son pocos los turistas y ciudadanos locales que aseguran haber visto alguna criatura misteriosa en estas aguas. Sin embargo, la fotografía de la bestia ha cambiado todo. Las personas han comenzado a inquietarse tras la aparición de la imagen en Reddit. Esta iba acompañada de un texto que decía: «Vi algo extraño en el Támesis hace un momento». La impresionante criatura acuática no ha sido identificada, pero es lo suficientemente aterradora como para cautivar la atención de las personas. La criatura muestra rasgos prehistóricos y un cráneo bastante grande, que ha hecho que muchas personas teoricen el tamaño del resto de su cuerpo. Otros han sugerido que guarda grandes similitudes con el monstruo del lago Ness o que es una nueva especie de anaconda, aunque es difícil asegurarlo con solo una imagen. A pesar de que este misterio sigue sin ser resuelto, muchos están convencidos de que esta criatura es real. Los numerosos avistamientos a lo largo del tiempo parecen validar su existencia, y su imagen sigue grabada en la mente de las personas. Número 14. Medusa flotante. La siguiente bestia desconocida no pertenece a una fuente anónima ni a un turista con una cámara, sino al propio ejército estadounidense. En los últimos años, la Marina ha estado realizando investigaciones en el océano, empleando cámaras termográficas y ha registrado numerosos objetos no identificados en las profundidades. El video más reciente fue obtenido por el investigador Jeremy Corbell, famoso investigador de ovnis, y muestra lo que ha descrito como un ovni medusa. La grabación fue originalmente tomada por los miembros de una base militar estadounidense, y su filtración por parte de una fuente anónima ha cautivado la atención de numerosas personas. Las imágenes muestran una misteriosa criatura, la cual irrumpe en el océano súbitamente y sale disparada hacia la superficie como si pudiera impulsarse a sí misma con una fuerza que las medusas no poseen. En el material que recibió Cornell, las autoridades solicitan que se case al objeto cuanto antes, y otros analistas han sugerido que esta misteriosa criatura coincide con otras misiones de la Marina por Irak, en la que también estaban buscando a un objeto no identificado que encaja con las características de esta criatura. De momento, es poco lo que se sabe sobre este misterioso caso, pero indudablemente, algo extraño está sucediendo, aunque nadie esté dispuesto a explicárnoslo. Número 13. Monstruo de la Antártida. Si existe un lugar repleto de misterios, ese es la Antártida. Aquí, ni siquiera los científicos han logrado desentrañar todos los secretos de sus aguas congeladas, y por eso no es nada extraño que existan criaturas desconocidas y aterradoras en este lugar para las que todavía no se tiene ninguna explicación. Un buen ejemplo es el monstruo de la Antártida, el cual ha sido descubierto por un usuario de Internet por medio de las herramientas de Google Earth. Aparentemente, este usuario estaba observando el lugar gracias a la vista satelital de esta herramienta cuando notó algo extraño. Al observar la fotografía tomada por el satélite, se puede observar a algunos científicos a bordo de un barco, cerca de una isla en la Antártida. Pero al detallar bien lo que sucede en el agua, se puede observar una misteriosa criatura nadando junto al bote.
Su cuerpo se asemeja al de un gusano gigante y parece tener unos dientes peligrosos. Los usuarios de las redes lo han comparado con el gusano toro de Alaska, popular en los dibujos animados de Bob Esponja, pero que ahora pareciera muy real. Por supuesto, la autenticidad de esta imagen no ha sido comprobada y existen muchas teorías cruzadas acerca de la bestia. Sin embargo, no sería la primera vez que en la Antártida ocurren cosas extrañas. Después de las profundidades del océano, este es el lugar que menos conocemos de nuestro planeta, y eso significa que hay muchísimos enigmas que todavía no alcanzamos siquiera a descubrir. Número 12. Animal desconocido. Internet está lleno de videos extraños, pero el que fue filmado en México recientemente fácilmente podría estar en la lista de los más asombrosos y aterradores de todos los tiempos. El insólito hecho ocurrió en la ciudad de Nava, mientras un hombre estaba entrando a su garaje y su mascota deambulaba por los alrededores. Es precisamente sobre este perro sobre quien se centra toda la atención, ya que la cámara logró filmar cómo a pocos metros de distancia del animal emerge una criatura extraña que avanza a 4 patas, pero que súbitamente se encoge, se contrae y surge como un ser completamente diferente. Lo que inicialmente parecía un animal adoptó la forma de una figura humanoide ante la cámara, y aunque el hombre del garaje no nota nada, el perro está frenético y aterrorizado. Su temor lo hace huir a la casa mientras el ser humanoide sigue avanzando por la zona y se marcha sin que nadie lo note. Este misterioso metraje ha generado todo tipo de teorías intrigantes. Algunos creen que se trata de un hombre lobo o un ser alienígena, aunque difícilmente se puede obtener una respuesta clara ante este misterioso fenómeno. Esta es una de las pocas grabaciones de este estilo que existen, y es un hecho bastante inusual que no ha dejado a nadie indiferente. Número 11. Zombies rusos. La siguiente bestia desconocida ha generado gran escepticismo y terror en las redes sociales, pues proviene del corazón de Rusia, en la propia Moscú, y relata un hecho aterrador. Aparentemente, las personas de esta ciudad han comenzado a sentir miedo de entrar a los cementerios, pues varios días después del atardecer, se han registrado la aparición de unas misteriosas criaturas similares a muertos vivientes que regresaron a la vida para reclamarle a los vivos. Las imágenes suelen mostrar a personas deterioradas físicamente que avanzan sin rumbo por los bosques, los campos y las plantaciones locales. Sus figuras han hecho que muchos los denominen los zombies rusos, y según los relatos locales, cuando las personas se acercan a ellos, estos monstruos intentan ahorcarlas y acabar con su vida. Los testigos de estos hechos también han visto cómo estas criaturas se levantan de sus tumbas y se abalanzan contra las personas que antes estaban rindiéndole homenaje o visitando a sus difuntos en el cementerio. Algunos análisis sugieren que la piel amarilla de estas criaturas, junto a la evidente descomposición de su cuerpo, habla de un fenómeno real y perturbador, aunque la noticia no parece tener pruebas sólidas. Todo parece indicar que es un hecho que no puede ser demostrado, aunque las imágenes y las historias de quienes aseguran haberse cruzado en su camino resultan fascinantes. Nadie sabe explicar realmente lo que ocurre acá, pero definitivamente algo inspiró estos hechos y puede que pronto lo descubramos. Número 10. 100 pies monstruoso. Imagina la siguiente situación. Despiertas temprano por la mañana, desayunas y al salir a tu jardín descubres las huellas de una criatura para la cual ni la ciencia ni la lógica tienen ninguna explicación. Esto fue exactamente lo que vivió este hombre cuando encontró en la nieve de su jardín las huellas de una misteriosa criatura. Los hechos ocurrieron en la región rusa de Kemerovo, especialmente en la ciudad Angero-Sudchensk. Las fotografías de las huellas fueron enviadas por el propietario de la vivienda a varios medios y han dado mucho de qué hablar. Las huellas se resultan aterradoras. Las marcas muestran lo que a todas luces parecen numerosas patas de gran tamaño, las cuales avanzaron al unísono, una detrás de otra, lo que sugiere que pertenecía a una misma criatura. En la naturaleza existen pocos animales que puedan hacer algo como esto. El 100 pies es el único, pero su tamaño no suele superar unos 2 o 4 centímetros. El temor de los habitantes de la zona es que se trate de una criatura desconocida, un monstruo que ya ha sido bautizado como el 100 pies gigante, y aunque todavía no se ha descubierto nada de esta criatura, sus huellas siguen siendo una amenaza latente para quienes habitan en este lugar. Número 9. La criatura de Ayudag.
Los bosques no son lugares amigables y los de Crimea son algo mucho más peligrosos de los que muchos pueden imaginar. Aquí un grupo de turistas decidieron acampar en la naturaleza cercana para desconectar de la civilización, pero se encontraron con algo digno de una visión del infierno. El grupo avanzó por el bosque con tranquilidad. La naturaleza estaba viva y sus sonidos resonaban por todas partes. Cuando ya estaba cayendo la tarde, los turistas instalaron su tienda de campaña y el resto de sus pertenencias en un prado que, aunque ellos no lo sabían, estaba muy cerca de la cueva de Ayudag, un lugar siniestro que los habitantes locales evitan a toda costa. Para los turistas, el día había sido fantástico. Esa experiencia con la naturaleza era exactamente lo que estaban deseando. Pero entonces, mientras preparaban la cena, un sonido inquietante los hizo agudizar sus sentidos. La naturaleza se cayó súbitamente. No se escuchaba nada más que los pasos de algo o alguien y entonces, cuando el terror ya se había apoderado de sus sentidos, vieron algo imposible de creer. Todos los turistas tuvieron el mismo pensamiento. Es el demonio, se dijeron en sus mentes. La criatura estaba entre los árboles. Su cuerpo tenía el color del carbón y la sangre. También tenía todas las características típicas de un humano. Brazos, piernas, cabeza, todo estaba en su lugar. Pero nadie que lo viera podría decir que era un humano. Aquel era un demonio. Los turistas estaban seguros de ello, pero una fuerza desconocida les impedía levantarse e irse. La criatura se mantuvo acechándolos durante toda la noche y cuando salieron los primeros rayos de luz, desapareció. Los turistas lograron capturar algunas imágenes del supuesto demonio y se la mostraron a varios habitantes de la zona, quienes le aseguraron que no se trataba de extraterrestres ni espíritus, sino la antigua criatura que vive en aquella zona. Los residentes locales han convivido con esta criatura desde hace varias décadas. Todos aseguran que la bestia jamás ha atacado a las personas, aunque algunos han perdido la vida debido al ataque al corazón que le genera ver su imagen en la distancia. Número 8. Duende de Zaragoza. Existen bestias misteriosas que jamás han logrado ser explicadas y sus leyendas siguen resonando incluso en nuestro presente. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el temible Duende de Zaragoza, una criatura que sigue dando mucho de qué hablar. La historia nos remonta a la madrugada del 27 de septiembre de 1934, cuando los vecinos del edificio del número 2 de la calle Gascón de Gotor, en la ciudad española de Zaragoza, despertaron con el sonido de unas risas macabras. Los residentes, temerosos por el contexto político del país de la guerra civil, temieron que estas risas significaran algo peligroso, pero al buscar el origen no había ninguna explicación. Las risas provenían de las paredes. Su sonido aparecía y desaparecía con la misma velocidad y sin que nadie pudiera explicarlo. Durante varios días, los vecinos ignoraron la situación, pero después de varias semanas sucedió algo sorprendente. Una criada de uno de los departamentos escuchó la voz procedente de la hornilla de gas. Su terror fue tal que las autoridades acudieron al lugar y, por extraño que parezca, estos también lograron comunicarse con la voz. Inmediatamente, una cuadrilla de albañiles fue traída al lugar. El ejército llegó un poco después y evacuaron a todos los habitantes de la vivienda y comenzaron a demoler las paredes y hasta el suelo de la vivienda, pero no encontraron nada. El caso se volvió tan confuso y complejo que la prensa se interesó por él y llegó a tener un impacto global. Los diarios aseguraban que se trataba de un duende que escapaba de las personas escurriéndose por los accesos de las paredes del edificio. Esto llegó a ser un problema tan grande que años más tarde demolieron el edificio y luego se construyó uno nuevo, el cual, curiosamente, lleva por nombre Edificio Duende. Número 7. Sabueso de Mons. La muerte siempre despierta cosas oscuras y durante la Primera Guerra Mundial hubo una batalla que creó algo realmente tenebroso. La historia la conoce como la Batalla de Mons, donde hubo un verdadero mar de sangre y muerte que se cobró la vida de 5.600 personas del bando británico y alemán. Sin embargo, los sobrevivientes a esta contienda no quedaron traumados por la masacre que vivieron, sino por el avistamiento de una misteriosa criatura en el campo de batalla que desafiaba la lógica humana. Algunos testigos aseguraban que vieron ángeles bajando del cielo. Otros decían que eran, en realidad, demonios que acudían a cobrar el alma de los difuntos, pero ninguna de estas visiones se podía comparar al Sabueso de Mons, un enorme perro que cazaba soldados británicos y alemanes por igual.
Sorprendentemente, antes de que se diera la batalla, ese sabueso ya había sido avistado. Algunos capitanes habían perdido hombres en misiones de reconocimiento por la zona. Y cuando eran localizados, solo encontraban sus cuerpos repletos de mordidas brutales. Esta situación se repitió durante varios días sin que nadie pudiera atrapar al sabueso. Finalmente, durante la gran batalla, el perro apareció por la zona, atacando indiscriminadamente a ambos bandos. Hubo tantos testimonios y relatos de esta criatura que difícilmente pudo ser una invención. Además, muchos cadáveres presentaban las marcas de los colmillos de este animal. Sin embargo, nunca se supo cuál era su origen. Algunos teorizaron que había sido un experimento alemán que había salido terriblemente mal. Otros aseguran que el sabueso había sido alterado para tener un tamaño superior y servir de soldado para el ejército británico. Desde luego son incontables las teorías, pero la realidad es solo una, es que el sabueso de Mons jamás fue localizado, aunque nadie tiene duda de que existió y se cobró la vida de cientos de soldados. Número 6. La forma de la sombra. Las Vegas no es el lugar tan esplendoroso que todos creemos. En medio del desierto que la rodea en el estado de Nevada, se esconden misterios inquietantes y Xavier Hunter, un autodenominado cazador de fantasmas, visitó una extraña mina de la zona para seguir la pista de los espíritus inquietos que los lugareños aseguraban que habitaban en la zona. Xavier bajó a las profundidades de la cueva y de inmediato notó un olor penetrante. El aroma de carne podrida estuvo a punto de hacerlo regresar, pero decidió continuar. Conforme Xavier se adentraba más y más en la cueva, un extraño gruñido comenzó a surgir de la oscuridad. La linterna apenas lograba iluminar un fragmento de la oscuridad. Allí no parecía haber nada ni nadie, pero el sonido seguía e iba aumentando a cada segundo. Llegó un punto en el que Xavier sintió tanto miedo que decidió marcharse, pero justo mientras corría de vuelta a la superficie, logró avistar una misteriosa figura en la oscuridad. Tenía una silueta similar a la de un hombre, pero estaba completamente encapuchado y solo se podía percibir sus ojos fijos y tenebrosos. Por un instante, Xavier sintió que era un hombre hecho de sombras, una figura macabra que acechaba en la oscuridad. El explorador siguió corriendo y al llegar a la superficie vomitó sin razón aparente. Duró varios días enfermo y cuando comentó lo sucedido con los habitantes locales, todos le aseguraron que aquel era un Tommyknockers. Los temibles demonios que se cree adoptaron formas humanas para hacer que las personas lo sigan en medio de la oscuridad. Número 5. Criatura mutante de San Diego. El horror tiene muchas formas y los habitantes de San Diego descubrieron una que supera cualquier otra bestia desconocida registrada en este lugar. El hecho ocurrió cerca de la central nuclear de San Onofre, la cual fue desmantelada en el año 2013. Un hombre paseaba a su perro por la playa cercana a la central cuando su mascota descubrió algo tenebroso en la arena. Se trataba del cuerpo de una criatura incomprensible. Su forma era similar a una babosa enorme de color violeta con una boca sumamente ancha. De inmediato, el hombre tomó una fotografía de su hallazgo y la subió a las redes sociales. A las pocas horas, la imagen ya había captado la atención de toda la ciudad y miles de personas se preguntaban qué era aquella tenebrosa criatura. La mayoría de los comentarios relacionaban a la bestia con su cercanía a la central nuclear. Su forma y su color probablemente se debía a alguna mutación debido a la radiación. Esta teoría tenía bastante sentido para muchos, sobre todo por el hecho que la central nuclear de San Onofre había causado graves daños al medio ambiente antes de ser desmantelada. Aún así, no todos estaban de acuerdo con esta posibilidad. Algunos sugerían que podía ser una criatura arrastrada hasta la playa por el océano. Esta posibilidad no fue descartada por los internautas. Sin embargo, ¿qué piensas tú? ¿Es una criatura del océano o un animal mutante afectado por la radiación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Número 4. Yowie. Australia es un lugar repleto de animales sorprendentes, pero también bestias tenebrosas que habitan en sus bosques y páramos. Una de las más populares es conocida como Yowie, el equivalente local de pie grande. Los aborígenes australianos ya conocían al Yowie desde hace varios siglos atrás y lo describían como una figura tenebrosa, con un cuerpo humanoide pero de una altura superior y extremidades realmente grandes. Estos habitantes de los bosques también suelen ser peludos,
ya que necesitan abrigo para sobrevivir la intemperie. Por supuesto, con el tiempo muchos creerían que los Yowie se convertirían en una fábula o una leyenda, pero la realidad es muy diferente. Los Yowie son avistados todos los años en Australia, e incluso existe un centro de investigación dedicado a su estudio. Allí publican de forma periódica nuevos avistamientos de la criatura. También publican sus hallazgos en su canal de YouTube y en el año 2021, en los alrededores del Parque Nacional Springbrook, lograron filmar algo extraño con una cámara termográfica. Las imágenes que obtuvieron muestran una figura de 2.5 metros de altura. En ella también se ve a uno de los investigadores de pie en el mismo lugar. Al observarlos a ambos se puede evidenciar la gran diferencia, no solo de altura, sino del tamaño de sus cuerpos. Asimismo, se puede observar que la misteriosa figura se mueve por los matorrales, sin acercarse demasiado a los humanos. El metraje dura un poco más de 20 minutos y muestra lo que muchos han descrito como una evidencia clara de la existencia del Yowie. Y si bien esta no es una prueba concluyente, definitivamente es una de las más sólidas que se han registrado hasta ahora. Número 3. Encuentro aterrador. Malasia puede llegar a ser un lugar sumamente oscuro, sobre todo si visitas la aldea de Kampung Alor Tuman, un pequeño poblado en el que un hombre llamado Ismail Yuso se cruzó con una bestia misteriosa. Aparentemente, el hombre iba caminando de regreso a su casa una tarde, tras recoger hojas de palmera de la selva, cuando se cruzó de frente en el camino de una criatura difícil de explicar. Para Ismail, aquel era una especie de langostino tigre, pero su forma era una mezcla similar a una quimera. Su cuerpo tenía rasgos del cangrejo y el escorpión, todo combinado en un mismo animal. La bestia tenía 8 patas y su parte delantera era idéntica a la de un cangrejo. Sin embargo, mientras Ismail marcaba una distancia del animal, notó que por detrás tenía los rasgos de un langostino y la cola de un escorpión. Decidido a conservar a la misteriosa criatura, Ismail atrapó al animal y lo llevó a su casa, donde lo guardó en un tanque de agua. Más tarde se conoció que esta era una criatura misteriosa y atípica que rara vez se logra conseguir en este territorio. Nadie sabe a qué especie pertenece, pero se cree que está extinta desde hace varios siglos. Número 2. Criatura desconocida. La siguiente bestia desconocida nos conduce a la penumbra de una carretera, la cual carece de cualquier iluminación, salvo los faros de luz que emanan de las motocicletas y los vehículos que transitan por esta zona de la India durante la medianoche. Todo parece normal aquí, si no fuera porque a los bordes de la carretera, la luz rasga la oscuridad y nos muestra una figura misteriosa que camina por el lugar. ¿Es un ánima o un extraterrestre? ¿Tal vez un espíritu? Resulta difícil saberlo. La criatura es flaca y alta, su piel es gris y está completamente desnuda, aunque no parece tener la misma forma del cuerpo humano. Nadie sabe hacia dónde se dirige la criatura, pero cuando los conductores trataron de acercarse a ella, simplemente se esfumó. El misterioso ser desapareció sin dejar rastro y dejándonos con grandes preguntas. ¿Qué era exactamente esta criatura desconocida? Si tienes alguna teoría, no dudes en dejarla en los comentarios. Número 1. El espectro del pueblo Los Jutes. En la aldea de Los Jutes, ubicada en Honduras, no es un lugar cualquiera. Aquí las sombras parecen tener vida y los susurros de los árboles traen secretos oscuros. Por eso no es raro que los habitantes padezcan de un terror ancestral, sobre todo durante las noches, cuando la naturaleza deja salir a la que muchos consideran una criatura misteriosa. Los lugareños aseguran que a horas de la madrugada se ha observado la aparición de un ser de pesadilla. La bestia desconocida tiene cabeza gigante, hombros anchos y un cuerpo deforme que se arrastra por las calles. Los avistamientos de este animal han sido abundantes y en algunas ocasiones se han logrado documentar. Casi siempre la bestia emerge desde las quebradas y por donde pasa, hace que los perros se le ladren y aúllen aterrorizados por su presencia. La poca evidencia que hay de la existencia de esta bestia ha circulado por las redes. Muchos no saben identificar con claridad lo que están viendo, pero lo más aterrador de todo es que la bestia termina desvaneciéndose entre las sombras cuando se le acercan. Muchos están convencidos de que se trata de un ente paranormal, algo que es muy común en este poblado de Los Jutes. Se dice que este es el hogar de los fenómenos paranormales y quienes viven en estas casas lo confirman día tras día al experimentar algunas de las cosas más escalofriantes que existen.
Todas estas historias de bestias desconocidas no se recuerdan que lejos de las grandes ciudades existe un mundo lleno de peligros aterradores. Da igual si se trata de bosques, páramos o mares, los monstruos habitan en nuestro planeta y es imposible predecir cuándo será la próxima ocasión en la que decidan aparecer y convertirnos en los últimos testigos de su presencia.